Episodio número 2506. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este jueves 6 de junio. Jesús, nuestro único mediador. En el marco de esta lección número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Esta semana ha sido un antes y un después en lo que respecta a este tema de la Babilonia, a este tema de identificar la primera bestia, la bestia que surge del mar, y algunos detalles teológicos que hemos estado recibiendo directamente desde Puerto Rico con el doctor y pastor Franklin Martí. De verdad que necesitamos cada día más seguir estudiando la palabra de Dios y dándole tiempo a lo que es más importante, que es tener una relación con nuestro Dios. Recuerden que este programa no pretende ni pretenderá nunca sustituir su devoción personal. Así como usted estudia este programa, quizás de camino a su trabajo, o de camino a algún otro lugar, o simplemente en la casa, donde sea que se encuentre, recuerde que esto no es el sustituto de su devoción. Cada día necesitamos ir en oración, ir ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y durante esta semana hemos de seguir escuchando ya en la parte final lo que tiene que ver con este tema de Jesús, nuestro único mediador, y obviamente los comentarios finales. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto tanto de Radio Oasis de Esperanza como de este ministerio Audios de Bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Bendice también a nuestros oyentes y en la persona de ellos a sus familias, para que juntos podamos no solamente estudiar, no solamente analizar, sino también entender y practicar lo que hemos de descubrir en tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús, nuestro único mediador. Se nos invita de inmediato a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 5, Apocalipsis 13, 4 y 5, para responder a la pregunta: ¿qué marcas identificativas del poder de la bestia encontramos en estos versículos? Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 5. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora sí, estamos más que preparados para responder a la pregunta: ¿qué marcas identificativas del poder de la bestia encontramos en estos versículos? Lo primero que se dice es que esa bestia era adorada. Muy importante porque tiene que ver con un poder político religioso. Segundo, se dice que se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y eso obviamente tiene que ver
con aquel que pretende ser Dios sin serlo. Eso obviamente se encuentra en la Biblia, y de paso aprovechamos para mencionar que cualquier persona que crea que Jesús no es Dios, entonces también lo acusa de blasfemia, como lo acusaron los fariseos. Pero ese no es el tema. El tema es qué cosas menciona este versículo o estos versículos con relación a identificar a la bestia. Número 1, dijimos que era adorada. Número 2, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y número 3, muy importante, que se le dio poder para actuar 42 meses. Esos 42 meses, si lo multiplicamos por 30, el mes judío tiene 30 días, 42 por 30 nos da un cálculo de 1260. Se parece a la misma fecha que menciona Daniel, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, entonces, equivale a un año. Medio tiempo equivale a medio año y tiempos equivale al menos 2 años. Entonces, 3 años y medio multiplicado también por días, entonces también nos da la misma cantidad, 1260 días. Es lo mismo que decir 1260 días proféticos, que a la vez significan 1260 años. Un cálculo matemático exacto. La bestia del Apocalipsis es un poder religioso apóstata que surge de la Roma pagana y crece hasta convertirse en un sistema de adoración mundial. Según Apocalipsis 13:5, es un poder blasfemo. En el Nuevo Testamento, la Biblia establece que la blasfemia se equipara con arrogarse los privilegios y las prerrogativas de Dios como un igual. Lo mismo que le decía que hicieron con Jesús. De paso, se nos invita a identificar qué 2 aspectos de la Biblia identifican estos versículos. Vayamos entonces a Lucas capítulo 5, los versículos 18 al 26 y Juan capítulo 10, versículo 33. Noten lo que dice la palabra de Dios. Lucas 5, capítulo 5, de los versículos 18 al 26. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Alabado sea el Señor. Ahora veamos lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Increíble. Qué cosa más clara. ¿Qué 2 aspectos de la blasfemia identifican estos versículos?
Número 1, que perdonar pecados sin ser Dios es blasfemia. Y número 2, pretender ser Dios sin serlo también. Así que es muy interesante porque es exactamente lo que hace este poder político religioso. Vamos a darle paso de inmediato al doctor Franklin Martí con el comentario teológico para el día de hoy. Hoy es sumamente interesante, ya que el doctor Franklin Martí, directamente desde Puerto Rico, nos va a comentar nada más y nada menos acerca de imitando al Hijo. Increíble, imitando al Hijo. Bienvenido, pastor y profesor. Muchas gracias. En una intervención anterior estuve mencionando cómo el dragón quiere ser semejante al Padre y cómo la bestia quiere ser semejante al Hijo. En el libro de Apocalipsis esto se muestra en muchas partes. Estamos ahora en el capítulo 13. Lo mencionaba en el versículo 1 y el versículo 2. Ahora lo voy a mencionar en los versículos 3, 4 y 5. Nótese que el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Usted podrá interpretar este versículo de una manera histórica, pero también puede interpretarlo tomando en consideración algunos elementos bíblicos, porque esta herida mortal es paralela a la muerte de Jesucristo. Y este sanamiento de la bestia es paralela a la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, tanto la herida como el sanamiento de la bestia son un paralelismo a la muerte y la resurrección de Jesús. Recuérdese que el dragón quiere parecerse al Padre y la bestia quiere parecerse al Hijo. De ahí que esta bestia marina híbrida es una imitación para engañar a los moradores de la tierra. Se dice bien claro aquí que cuando sucede todo esto, en el versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Solamente el Padre y el Hijo deben recibir adoración. Pero aquí vemos cómo el dragón y la bestia reciben adoración de toda la tierra. Y se hace una pregunta: ¿quién como la bestia? Y esa es una pregunta blasfema, porque precisamente la palabra Miguel o el nombre Miguel es ¿quién como Jehová? Mientras Miguel, el que lucha en contra del dragón y lo vence, ahora aparece una bestia que viene a reforzar al dragón que fue vencido por Miguel, ¿quién como Jehová? Que la gente pregunta, ¿quién como la bestia? Están con este nombre o con esta pregunta poniendo a la bestia a enfrentarse al Hijo, porque el plan es destruir al Hijo. Pero ¿cómo lo quieren destruir? A través de la persecución de su pueblo, a través de confrontar a su pueblo. Por lo tanto, es bueno que estemos alertas, porque cuando los poderes del mundo persiguen a la iglesia de Jesucristo, lo que andan buscando es destruir a Jesucristo. El versículo 5, por su parte, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Hablábamos anteriormente de que este es un poder blasfemo. Este es un poder político y también religioso. Y este poder político y religioso opera durante 42 meses. Nosotros sabemos que estos 42 meses debemos tomarlo como tiempo simbólico. 42 meses. 1260 días, años. 1260 años. Pero si usted toma en consideración estos 42 meses, usted va a notar que también aquí hay un rejuego de palabras con el tiempo del ministerio de Jesucristo, que duró también 42 meses, 3 años y medio. Porque la bestia en todo sentido
desea ser igual a Jesús, porque el plan es engañar. Por esto, repito una vez más, debemos estudiar la palabra de Dios. Ella nos va a iluminar para no dejarnos engañar cuando otros que supuestamente la estudian, pero no lo hacen dirigidos por el Espíritu Santo, ni están disponibles a aceptar que la Biblia es inspiración divina. De ahí que nos mantengamos en guardia, porque el que crea que está firme, mire que no caiga. Gloria sea a nuestro Dios. Excelente comentario, muy atinado, muy al punto. Yo creo que pudiéramos cerrar hasta aquí, pero todavía hay un poquito más. De verdad, muchísimas gracias, profesor, por este poderoso comentario teológico. Los dirigentes acusaron de blasfemia a Jesús. En el caso de Jesús, las acusaciones eran injustas porque Él tiene la esencia y todos los poderes y las prerrogativas de Dios, incluyendo el derecho de perdonar nuestros pecados. Y eso es porque Jesús es Dios, o como tan poderosamente lo expresó Juan capítulo 14, versículo 9. Juan capítulo 14, versículo 9, le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Tremendo. Ahí Jesús le da el toque mortal a la idea o a la blasfemia que querían los demás pretender que él hacía, cuando en realidad él era y es Dios. Mientras tanto, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, 1 Timoteo 2:5 enseña que hay solamente un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. En contraste, la Iglesia romana enseña que el sacerdote es mediador entre Dios y la humanidad pecaminosa. Pero debido a que el sacerdote mismo es un ser pecador, no puede ser nuestro mediador, porque él también necesita un mediador, valga la redundancia. La blasfemia también se define como la pretensión de cualquier hombre de ser Dios o de estar en lugar de Dios. Estas son solo dos declaraciones de fuentes autorizadas de la Iglesia romana. Número 1, la encontramos en Lucius Ferraris, Papa, artículo 2, en su pronta biblioteca de 1763, el tomo 6, en las páginas 25 al 29. Y la otra la encontramos en The Great Encyclical Letters of Pope Leo. Esa es la gran encíclica o las cartas de la gran encíclica del Papa Leo, pero el Papa Leo XIII. Eso es en New York, Bensinger, en 1903, en la página 193. Noten lo que dice primero la pronta biblioteca de Lucius Ferraris. El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre. Es como si fuera Dios en la tierra. ¡Wow! ¡Qué blasfemia más terrible! Que el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre. Es como si fuera Dios en la tierra. Una blasfemia terrible. La otra de la encíclica, ¿verdad? Las cartas de la encíclica del Papa Leo XIII. El Papa León XIII se jactó: nosotros los papas tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. De verdad que ante tantas cosas uno quisiera decir más que simplemente que, wow, qué blasfemia. Uno quisiera decir, ¿cómo es posible que ese tipo de personas y ese tipo de seguidores, entendiendo y sabiendo esto, todavía sigan a un hombre? De verdad que tienen que estar demasiado engañados. Estas afirmaciones se vuelven aún más relevantes cuando entendemos que la palabra
anti, como en anticristo, no siempre significa contra. También puede significar en lugar de. Por lo tanto, anticristo también significa en lugar de Cristo. Esto sí es blasfemia. Y como es una blasfemia, cada uno de nosotros debe de con amor hacerle entender a sus hermanos, amigos y familiares. Noten que yo soy el primero. Tengo un montón de familiares que tristemente siguen este asunto de la Iglesia Católica Romana, y nosotros necesitamos entender que eso no es de Dios. O sea, el seguir a un hombre, el seguir a un ser humano para que dizque te perdone los pecados, porque eso es lo que ellos hacen cuando la gente va y se confiesa, cuando la gente va y dice, ¿verdad?, sus pecados. Ellos le dicen, tus pecados te son perdonados, pero es que es una blasfemia si usted no es Dios. Ahora, cuando la Biblia habla, creo que en Santiago, que dice que confiésense los pecados unos a otros y perdónense los pecados unos a otros, y a los que ustedes les perdonaren los pecados serán perdonados, eso tiene que ver con un asunto ya del perdón, porque cada uno de nosotros tiene el poder de perdonar las faltas que nos hacen directamente a nosotros, pero no la que le hacen a Dios. O sea, yo puedo perdonar a un hijo que me haya ofendido, me haya faltado el respeto. Yo puedo perdonar a mi hermano que por alguna razón me habló mal, o yo puedo pedirle perdón a alguien porque yo le ofendí. Pero cuando se trata de un asunto espiritual que tiene que ver con mi registro en el santuario celestial, el único que puede perdonar mis pecados es Dios. Yo no puedo perdonarle los pecados a nadie. Nadie me puede decir, pastor, venga, escuche lo que yo hice, ¿usted me perdona? Yo no puedo perdonar a nadie porque yo soy un ser humano, yo soy un pecador. Necesito del perdón divino. Por lo tanto, solo hay un mediador, tal y como lo dice en la Biblia, en 1 Timoteo 2:5. Noten lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea el Señor, porque no tenemos un sacerdote humano que no pueda compadecerse de nosotros, que no tenga en ese sentido poder de perdonar, sino que tenemos al mejor de los sumos sacerdotes, al único que es también la víctima, además de ser el sacerdote, al que es digno de perdonar nuestros pecados, nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que hay que tener cuidado de no seguir a la bestia. La bestia es nada más y nada menos que ese poder político religioso que recibe la autoridad del gran dragón y que obviamente la gente lo adora, la gente lo sigue, pero que se hace creer y le hace creer a la gente que él es Dios, que él es el vicario filii Dei, en lugar del Hijo de Dios. Es una palabra en latín que de hecho ya está eliminada, ya ellos no la utilizan, pero en registros antiguos aparece como que estaba en la tiara, pero ellos lo quitaron porque obviamente fueron atacados altamente por la comunidad cristiana protestante, y obviamente cada uno de nosotros tiene acceso a todo esto que mencionamos. Repetimos la cita para aquellos que llevan anotaciones. La primera cita que leímos fue de la pronta biblioteca de Lucius Ferraris, titulado Papa, en el tomo 6, la página 25 al 29, y la otra se encuentra en inglés, The Great Encyclical Letter of Pope Leo XIII. Eso es las cartas de la gran encíclica del Papa Leo XIII. Eso es en la página 193. Usted puede también seguir profundizando por su cuenta, pero sobre todo
podemos ir a la palabra de Dios. Ahí está el manantial de vida que sacia nuestra sed. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta gran oportunidad de estudiar tu palabra, de ver nada más y nada menos cómo tú sigues dándonos luz, dándonos vías para nosotros poder ayudar a otros. Ayúdanos a con amor decirle no en qué han errado, sino que Dios tiene un plan más maravilloso que el simplemente que ellos se postren ante los hombres. Dios desea que se postren ante el Rey del universo. Ayúdanos, oh Dios, para predicarle exactamente esto y que ellos, junto a nosotros y nuestra familia y todo el que nos rodea, pueda tener un claro y categórico así dice Jehová, que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y que tú obres tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados del único que tiene poder de perdonar nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega el cierre de manera poderosa de esta lección número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1. O sea que la parte 2 todavía va a ser aún más interesante con nuestro hermano Omar Medina. Esta semana hemos estado analizando el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Las vías de contacto de Radio Oasis de Esperanza y del Ministerio Audios de Bendición son las siguientes. Para la radio es el 203-302-0397, 203-302-0397, y para el Ministerio Audios de Bendición 484-838-8989, 484-838-8989 es vía WhatsApp ambos contactos, tanto de la radio Oasis de Esperanza como también de este Ministerio Audios de Bendición. De paso, saludamos a todas las demás radios que están retransmitiendo este programa. Ustedes saben que este programa sale al aire cortesía de sus amigos los adventistas del séptimo día. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.